Muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenas noches desde donde nos estés acompañando. Hoy tenemos un Totem Live especial de sábado y aparte es doblemente especial porque es de sábado y tenemos un invitado increíblemente especial, nada más y nada menos que mi hermano Martín Stallman. Querido Martín, bienvenido, muy buenos mediodías en Washington, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿cómo estás? Por acá todo muy bien, con un día de mucho frío para mayo, 0 grados, o sea, nunca visto. Así que el calentamiento global ya nos va avisando que es lo que se viene después para cuando nos tranquilicemos con lo que estamos ahora. Perfecto. La emergencia climática solamente quedó aparcada, pero no olvidada. Ya volveremos a discutir de viejas temáticas una vez de que podamos superar este COVID-19. ¿Cómo están llevando en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, la cuarentena, la pandemia, el teletrabajo, la confinación? Pésimo. No sé, no me quiero hacer digamos, el pesimista, pero no sé, Estados Unidos está en una situación un poco complicada, es un país muy grande, con lo cual está bien tu pregunta de Washington, porque cada lugar es distinto. New York estaba en el horno, ahora está mucho mejor. Washington en sí no es un solo lugar, sino que es Washington y tiene Virginia y Maryland. De hecho, yo estoy en Maryland, que es toda una zona de metropolitana, y con situaciones un poco distintas, no fuera de control, pero hace 2 meses que estamos todos trabajando desde casa, los chicos sin colegio y sin expectativas de colegio, por lo menos hasta septiembre. Así que nada, acostumbrándonos a la nueva realidad y yo qué sé, agradecidos de que por lo menos estamos en una situación en que podemos trabajar desde casa, los chicos están bien, las cosas mal que mal siguen funcionando y nada, pensando en la gente que realmente la está pasando mal o gente que está en la trinchera, en la primera línea de defensa, que en nuestro caso, por relaciones de familia o de amigos cercanos, son gente que está en emergencias o en el hospital en otras capacidades y que son la gente que realmente le está poniendo el pecho a la situación, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha gente súper increíble que están ahí en la primera línea de combate, como bien decís. Uno de tus últimos viajes, antes de que explotase todo este momento COVID-19, fue a África. Uh-huh. Me imaginaba cómo sería este momento en África. Vos estuviste ahí en primera mano, estuviste varios días con un proyecto muy grande. No lo dije todavía, pero Martín es abogado del Banco Mundial y están con proyectos de diferentes características en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo era África? ¿Cómo lo recibiste? Estuviste en Maputo, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció? Más allá de la parte legal o técnica, como persona, ¿no? Mira, en lo que tiene que ver estrictamente con el coronavirus, te diría que no lo vi, porque esto ni me acuerdo ya cuándo fue, pero fue en febrero, que ahora parece que ya era la época donde todo esto estaba dando vueltas, pero era algo que uno escuchaba en las noticias que, no sé, en China pasa tal cosa, y cuando yo estuve ahí, más allá de un control de temperatura en el aeropuerto y demás, es algo que todavía no estaba en la conversación. Sí me pasó, por ejemplo, que para marzo tenía planeado un viaje a Manila con escala en Seúl y cuando explotó todo en Corea, ahí fue la primera vez que sentí, me parece que esto que es lo mejor que yo tengo en mi trabajo, entre nosotros, que es la opción de viajar por todo el mundo para estos proyectos, que es de alguna manera el beneficio que te da este trabajo, que no tenés otros beneficios que tal vez tenés en el sector privado. Vi que ese beneficio podía desaparecer muy rápido y no estaba tan errado. No veo que esta parte de mi trabajo se vaya a reanudar en el futuro cercano. Se va a transformar, de hecho ya se transformó, de hecho ya hoy día tenemos muchas de las mismas reuniones. No sé, termino levantándome a las 4 de la mañana porque hay gente que está trabajando desde Maputo, pero hay nuestro equipo que trabaja en este proyecto está en Singapur. Entonces, nada, es como que hay un horario mundial, más o menos, algunos sufren muy temprano o muy tarde y se hace de todas maneras. El viaje a África, nada, para mí fue, y me recuerda un poco a la conversación que tuviste con nuestro hermano Sergio la semana pasada, para mí me abrió bastante los ojos, porque uno está acostumbrado a lo mejor, de nuevo, generalizando mal, a viajar y uno piensa que conoce el mundo y demás. En realidad uno
conoce muy poco el mundo. Si sos de Latinoamérica, a lo mejor conoces algo de Latinoamérica, a lo mejor algo de Estados Unidos, a lo mejor te tocó pasar por Europa, pero el mundo es mucho más grande que eso, muchísimo más grande que eso. Y cuando salís un poco de ese círculo y vas para Asia o vas para, en este caso, para África, y esto toca mucho también con los lugares de trabajo, y lo veo también en el día a día en la oficina, te das cuenta de que el mundo es muy distinto, obviamente. Y muchos proyectos que vos, en los cuales estás involucrado con el Banco Mundial tienen que ver con energías renovables, con soluciones para comunidades, incluso para ciudades enteras. Ahora con todo este parate de viajes y de movilidades, mencionabas de alguna manera que se puede seguir avanzando remotamente, digitalmente, se pueden seguir progresando en los proyectos que se habían iniciado pre-COVID. Mira, bueno, obviamente esta es mi opinión personal, ¿no? No hablo en nombre del banco, ¿no? Pero Sí, claro, sí. yo diría, el banco tomó rápidamente una determinación de que necesitaba focalizarse rápidamente y con gran intensidad en la respuesta ayuda a los países en el tema de COVID. Y eso es lo que están haciendo. Pero eso tiene el riesgo también de que por focalizarte en algo estás dejando de lado otras cosas que el día que esto se solucione vas a quedar muy atrás en eso y eso es muy necesario para la recuperación también. Entonces, creo que muchos de los proyectos van a seguir adelante, pero sumándoles un componente también o una visión relacionada a todo lo que tiene con respuesta a esta pandemia. Pero los proyectos siguen adelante, te digo, por ejemplo, no sé, por nombrarte algunos proyectos públicos, ¿no? Nosotros tenemos proyectos, por nombrar algo que nos toca de cerca en Argentina, que son proyectos renovables que hace muchos años que ya empezamos, no hace muchos, hace algunos años que empezamos, pero todavía están en desarrollo, que son proyectos de energía renovable que por la historia de Argentina, digamos, no hace falta que entre mucho en detalle, no existía la confianza en el sector privado para a lo mejor hacer la inversión necesaria sin un componente de apoyo, alguien que les dé el respaldo diciendo, en el caso de que pase X, Y o Z, nosotros vamos a estar atrás, y ese nosotros en este caso puede ser el Banco Mundial, que tiene una reputación de crédito mejor que cualquiera de los países involucrados. Entonces, esos proyectos siguen adelante, obviamente con demoras, obviamente con todos los problemas que tiene para cualquier empresa hoy día estos temas, pero son temas que no, digamos, de otra manera, dicho de otra manera, dejar estos proyectos de lado y decir, no podemos focalizarnos en esto, ¿dónde te lleva? Si dentro de 2 años terminás con la pandemia y no avanzaste, tenés un déficit energético, tenés un déficit en lo que es energías renovables, o sea, realmente no podés, es complicado, pero no podés sacar el ojo tampoco de para dónde tenés que seguir enfilando en el medio de la pandemia. Sé que es difícil, sobre todo, de nuevo, justo porque estamos hablando de Argentina, pero no es el último ejemplo, en una situación donde sentís que todo se está cayendo. Entonces, ¿cómo hacer realmente para focalizarte? Y creo que eso aplica también a todas las empresas y al banco y tal vez a la vida personal, ¿no? No, y el matiz es muy importante, el que dijiste, todas las entrevistas que tenemos, más allá de que la mayoría de las personas con las que conversamos o pertenecen a una organización o a una empresa o una institución, siempre son las opiniones personales, que es aparte lo que más nos interesa, ¿no? Si luego se quiere agregar algo de la parte empresarial, bienvenido, pero a nosotros nos interesa, en este caso, el Martín persona, el Martín abogado, pero más allá de la organización a la cual pertenece, que no es menor, pero sobre todo, decía la persona. Y hablando de personas, una pregunta fácil de responder es, ¿por qué de entre todas las opciones que había sobre la mesa elegiste estudiar abogacía? No sé, tal vez, no sé, me da un poco vergüenza decirlo, pero me parece que por decantamiento y porque también vivía en un lugar y en un tiempo donde no me parecía que existían tantas opciones, tal vez equivocadamente, pero las opciones me parecían más limitadas, era, no sé, médico, abogado, administración de empresas, las típicas, ¿no? Hoy día con el paso de los años, digo, y pensando en cómo empujaría a mis hijos o cómo trataría de moldearlos, ayudarlos, más que moldearlos, creo que les daría un horizonte mucho más grande. Y no sé si es porque los tiempos cambiaron o porque yo vivo en otro lugar también ahora donde las oportunidades son distintas, pero creo que caí un poco por el encantamiento y también porque entraba un poco en la beta donde yo sentía
que tenía más afinidad con esos temas, las ciencias sociales, la justicia. También el tipo de derecho que practico hoy día es algo que ni se me había cruzado por la cabeza cuando entré a la UBA en primer año, ¿no? Al CBC, no sé, no, de ninguna manera. Y tampoco me imaginaba de ninguna manera que iba a ser el año 2020, iba a estar hablando con vos en España y yo desde Maryland, o sea. Es decir, Muy loco todo. lo que me enseña todo eso es que, digamos, buenísimo planear, pero digamos, tenés que planear, pero tenés que tener una flexibilidad también enorme para ir adaptándote y para saber que vas a ir cayendo donde vas cayendo. Con suerte, con Justo suerte. justo me preguntaba eso que decías, sorry, te pisé al final. Ujú. Vos decías que también había un contexto en la Argentina en la época que estabas estudiando en la UBA. Obviamente el contexto hoy es totalmente diferente, no solamente geográfico o familiar o social o Ujú. cultural, sino prácticamente si comparamos hace un par de décadas, digámoslo, ahora, la irrupción de Internet, las plataformas, las redes sociales, las apps, etcétera, 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 ha habido una transformación tremenda. Y yo me preguntaba, la abogacía, ¿no? Que se basa en un derecho muy antiguo, ¿no? Que llamativamente se mantiene vigente, ¿cómo puede evolucionar a la velocidad que evoluciona el mundo, la sociedad, la economía, los mercados, las empresas, mismo los países? Yo creo que, a ver, primero que todo, cuando hablamos del derecho, esto es como hablar de la medicina. Y vos hablás con un obstetra, después hablás con un dermatólogo y te dice, y son dos cosas distintas, más allá de que todo. Entonces, yo te puedo hablar un poco, viste, si me hablas del derecho penal, viste, parece algo muy arcaico, muy, viste, todos mirando el código. Donde yo trabajo es algo muy dinámico. Al contrario, nosotros creo que es lo contrario de lo que vos describías. Es un lugar donde estamos constantemente empujando el sobre, como se dice en inglés, ¿no? Tratando de innovar, tratando de forzar los límites y encontrar nuevos instrumentos, encontrar nuevas teorías, y es la única manera de acompañar el avance. Y también, y atado a eso, te diría que si vos me preguntás cuál fue el cambio más importante que yo vi, o el cambio que más me costó de abogado argentino a abogado americano, porque yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en Argentina después de graduado, antes de venir a Estados Unidos, y en el fondo también practicaba el mismo tipo de derecho, pero igual era distinto en el sentido de que en mi versión argentina, y cuando lidiaba con abogados latinoamericanos, todo era como había una formalidad y te hacía una pregunta, era, bueno, déjame contarte la naturaleza jurídica de la 30 páginas hablando y acá, que es tal vez ¿cómo decirlo? Como el estereotipo americano, pero es un estereotipo real y bueno, te hace una pregunta y te doy la respuesta práctica en un párrafo, ¿sí? Después, si querés más, no hay problema, ¿viste? Pero la practicidad que no quita en el fondo, no es que sea más débil la posición o el análisis para nada, es simplemente que está mucho más alineado al objetivo, ¿no? de soporte del negocio en este caso. Interesante, hay un tema también de cultura en el sentido más amplio de cómo se entiende la forma de hacer cosas que claramente cambia mucho por país, por región, Sí. incluso por generación creo también. En un momento de tu vida profesional decís, bueno, me voy a ir a Chicago, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir evolucionando y te cagás de frío en Chicago. Pero haces un LLM, ¿no? En Northwestern y ¿qué se aprende en un máster de esto? ¿Qué gran aprendizaje, más allá de la parte teórica? ¿Te vas de ahí con la valija cargada de qué? Eh, el mayor aprendizaje y el mayor valor es las relaciones, la experiencia en un sistema distinto y no sé, y los papeles, la verdad, honestamente. La verdad que la sustancia es interesante, pero no es que están a años luz ni que te van a enseñar algo que ¿viste? Hoy día no puedes aprender en otro lado. Pero aprenderlo y practicarlo con gente de distintos países, con gente de distintas visiones, y aunque las clases son 2 horas, no estás en tu casa, no estás con tu familia, entonces estás 24 horas en otro ambiente, escuchando visiones distintas, perspectivas distintas, y eso te genera también, a la mayoría de la gente que estaba conmigo, le generaba la sensación de que
no sé, existen otras posibilidades y te abría un poco la cabeza a pensar, bueno, ¿qué otra posibilidad existe? Y también justo se da la posibilidad, no sé cómo es cuando uno hace un máster en Europa o en otros lados, pero cuando lo haces acá, por lo menos en la época que yo lo hice, la visa que te daban era ponerle el año que hacías el máster, pero luego te daban un año de visa para trabajar, ¿sí? Era por un año más. Y la mayoría de la gente trataba de aprovecharlo, porque obviamente es una oportunidad única y es abierto, puedes trabajar en cualquier lado. Y a mí se me dio la posibilidad de conseguir trabajar en una oficina, en un estudio, nada, de los más grandes de Wall Street, que representaba a la Argentina, de hecho, siempre el punto de contacto en una de las fluctuaciones de la deuda. Y nada, me tocó estar ahí en el año 2001, que también fue, tal vez, no sé, antes de entrar a esta conversación estaba pensando que mi vida en Estados Unidos tiene como los dos libros que sostiene la biblioteca, ¿no? O los dos apoya libros, que por un lado es el 2001, cuando entré a trabajar ahí y todo lo que pasó en el 2001 en Nueva York, y ahora, casi 20 años después, todavía acá, con la pandemia cerrando del otro lado, con la crisis financiera en el medio. O sea, fueron 20 años en que pasaron cosas que marcaron, que algunas fueron locales, pero marcaron al mundo, y esta última es global y marca al mundo, ¿no? Sí, increíble. Se ve que el siglo XXI viene calentito, ¿no? Son 20 años dividido 3 crisis, vamos a crisis cada 7 años, ¿no? Bueno, Sí. en la Biblia creo que decía algo así como 7 años de vaca flaca, 7 años de vaca gorda, parece que la Biblia está muy updated. Te vas a Estados Unidos, haces el máster, antes que termines te vas a estas reuniones, prácticamente antes de tener el título ya tenías trabajo asegurado quizás en una de las mecas de la abogacía mundial, que es la ciudad de Nueva York. Llegás a Nueva York, empezás a laburar. ¿Qué pasa el 11 de septiembre del 2001? Yo empecé el 4 de septiembre, o sea, una semana antes. Y el 11 de septiembre estaba una semana y tenía reuniones muy temprano ese día. Y también el 11 de septiembre, como vos sabés, es mi cumpleaños. Entonces dije, bueno, voy a llegar a la oficina un ratito antes, así contesto algún email. Todavía no había Blackberries ni siquiera en esa época. Acordémonos un poco el contexto. Yo tenía un teléfono flip, pero de los primeros que no tenía ni texto. Y eso era todo. Y nada, llegué a trabajar ese día temprano. Entré al ascensor, subí al edificio, que es la torre literalmente enfrente de donde estaban las torres cruzando la calle. Y cuando el ascensor estaba subiendo al piso 40, en algún momento se frena, se apagan las luces. Nada, puede pasar, se apagó el ascensor, nada. Y al segundo se vuelve a prender las luces y sube. Y cuando llega al piso 40 se abre, en el lobby de ascensores, se abre la puerta y veo gente corriendo de un lado para el otro y gritando, y alguien adentro del ascensor apretó lobby de nuevo y se cerraron las puertas. Entonces tuvimos 3 segundos de ver eso, que no sabíamos qué era, y empezamos a bajar. Mi primera reacción, yo había estado en Buenos Aires justo antes, y pensé que esto es septiembre del 2001, o sea, después de todas las crisis del 2001 y demás. Me avergüenza un poco decirlo, pero mi primera reacción cuando estaba en el ascensor fue: están robando en la oficina. Suerte que cerramos rápido y bajamos. Y cuando llegamos Bueno, abajo, nadie se podía imaginar en ese momento ninguna otra cosa más que algo así, un escape de gas, un robo, no entraba en ninguna mente ninguna otra variable en ese momento. Excepto que yo bajé, salgo del edificio, miro y veo el agujero donde pegó el primer avión, y la gente estaba comentando, dicen que fue un Cessna chiquito, un accidente. Y yo miré, digamos, era lejos porque es un edificio bien alto, pero digo, eso no es un Cessna. Pero me quedé ahí parado, todo preocupado. Pensé, yo era un chiquito y tenía reuniones a las 9 y pico con un jefe, primera semana de trabajo, en un lugar nuevo, ¿viste? Yo quería hacer las cosas extra bien. Y dije, me quedo, no pasa nada. Y parado ahí afuera empieza una corrida, de repente, como esta, cuando en la cancha empiezan las corridas en el estadio de fútbol y no sabes por qué, pero uno corre, después corren 10 y de repente bueno, todos así. Y fue así, y cuando empezamos a correr, lo veo ahí el segundo avión que pega en la torre. Cuando pegó el segundo, 1 más 1, 2, ¿no? Dije, va, me voy. Pero volviendo a lo que decía antes, lo primero que me sorprendió es que fue un evento que no fue un evento, un trágico evento, que no fue, comparás el nivel de documentación, comparó lo que sería ese evento hoy, olvídate de Twitter, Instagram y lo que quieras,
Yo me acuerdo que apenas salí, empecé a caminar para arriba y había un negocio que vendía las máquinas descartables, las de cartón, las Kodak de cartón con 12 fotos, y esas eran las fotos que la gente estaba sacando. Mi teléfono automáticamente no funcionó, me acuerdo que estaba usando zapatos nuevos ese día para quedar bien y tuve que caminar como 10 kilómetros hasta casa. Y, y nada, y no había y mi teléfono no funcionó por días. Y bueno, era simplemente así, tenías que era escuchar la radio y ver la tele, ese era el nivel de comunicación. E incluso me pasó que al segundo día, yo ni me preocupé en pensar que tenía que decirle algo a la gente del trabajo. Yo me fui a mi casa y a otra cosa. Y al segundo día me llama el tipo que me había contratado, que era uno de los capos del estudio, y cuando atiendo, finalmente, el tipo, una voz de relajo absoluta, me dice, estamos tan preocupados. Digo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque no llamaste para decir que estaba bien. Le digo, sí, pero si el edificio está clausurado, no se puede entrar. Y me dice, no, pero hay un teléfono de emergencia, tenemos 8 oficinas en otros países, digamos, ni se me había cruzado por la cabeza. Obviamente ellos tenían ya planes de todo tipo para este tipo de catástrofes, con lo cual nadie lo anticipó, pero sí existían planes de contingencia. Es increíble. Yo creo que te visité en New York, creo que en septiembre de ese año, y me acuerdo que fui a tu oficina, no me acuerdo si era en el mismo edificio o en otro, y me acuerdo que en el ascensor es como si yo hubiese estado ahí sin haber estado, evidentemente. O sea, que me imagino cómo te puede reverberar o el eco de ese momento, quizás en una parte más inconsciente, de haber estado en un lugar que el mundo entero, si vos le preguntás hoy a cualquier persona, además de 20 años, qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo, qué pensó, qué sintió, cómo lo pasó. Así que, bueno, una manera tremenda de debutar, ¿no? Profesionalmente ahí. Yo lo viví, te digo la verdad, lo viví estaba como fuera de mi cuerpo, no sé si se entiende. Porque vos decís, pasaste por una experiencia Sí, traumática, perfecto. estabas a 50 metros de un avión estallando y te estaba hiper calmado, a lo mejor, ¿viste? No sé, cada uno funciona como funciona, pero no me pegó tanto ese día y no me pegó tanto por días, me pegó mucho más 3 meses después, cuando finalmente abrieron las oficinas y pudimos volver. Porque durante 2 años estuvieron haciendo la excavación ahí para sacar todos los escombros y estabas trabajando y cada 2 por 3 se paraban todos los bomberos porque habían encontrado otros restos y tocaban el himno y esto y lo otro, la mar en coche. Y eso me tocaba mucho más porque era día a día durante meses y meses y meses. Increíble. Pero bueno, también el trabajo te dio cosas buenas, aprendiste mucho, conociste a alguien muy especial, pudiste estar en la creme de la creme del business en New York durante muchísimos años. Me acuerdo que nos contabas que tenías que ir a trabajar pendiente con el pasaporte todos los días porque hoy salía un deal acá o una reunión allá o un contrato allá y que daba igual, de lunes a lunes estabas al pie del cañón, ¿no? Esa época, quizás si te pilla con muchos más años, es mucho más complicada, pero en ese momento, joven, queriendo comerte el mundo, ¿qué recuerdos o qué aprendizajes positivos te llevas de esa etapa tan vamos a llamar de tiburón, ¿no? En el mundo de Wall Street. Sí, no, es como lo decís vos, creo que hoy día volver a esa vida me parecería imposible, no hay manera de... Incluso vos mencionabas que hoy es mi esposa, que la conocí trabajando ahí, cuando yo finalmente me mudé definitivamente, pues yo regresé a Argentina y volví ahí, una vez que volví definitivamente, yo volví unos meses y ella estaba trabajando y yo no, y ella llegaba, no sé, 11 de la noche a casa, o sea, es un ritmo devastador, y tal vez creo que la adrenalina y realmente ese empuje, y sobre todo en un lugar como en Estados Unidos, tal vez Estados Unidos no es lo que era, pero sigue siendo tal vez una de las cosas que describe mejor Estados Unidos, ese empuje, ¿no? Ese siempre para adelante, ¿viste? De hacer las cosas. Ahí se veía mucho más porque tenés esa mezcla de esa característica americana con el lucro, ¿no? Sí, así que te comen vivo y todo el mundo juega ese juego y no te puedes relajar un minuto y no sé cuán sano es, no lo estoy juzgando, no estoy diciendo que sea recomendable, ni mucho menos, y de hecho yo me abrí, ¿no? Y me abrí y hago otra cosa y el fin de lo que hago ahora tiene un fin mucho más altruista y mucho más
te da una recompensa mucho más grande, tal vez no en lo económico, pero de otras maneras, y cada uno elige su camino, pero esos años, no sé, hoy no sé qué va a hacer en Nueva York después de lo que está pasando, pero Nueva York, en ese tipo de vida, cuando todavía sos joven, todavía no tenés chicos, cuando sentís que estás en el centro, en el ombligo del mundo, es muy divertido. No es real, pero es muy divertido. Pero también en Nueva York, igual que sufriste un golpe tan duro como el que nos relataste hace un ratito y aprendiste tanto, también cumpliste uno de esos, no sé si llamarlo deseos, sueños, ambiciones, proyectos, que prácticamente muy pocos se animan a prepararse para cumplir, y no solamente prepararse, sino cumplirlos, ¿no? Que es correr la famosa maratón de Nueva York, ¿no? Yo, la verdad que cuando me dijiste la primera vez voy a correr una maratón, dije, bueno, está bien. Soñar no cuesta nada, es gratis, soñemos, ¿no? Y de repente te corriste no sé cuántas maratones, media maratones. ¿Cómo fue? No te hablo de la parte física, de la parte emocional y mental, autoconvencerte de que lo ibas a hacer y hacerlo. Mirá, la maratón de New York en particular, correr en general, ahora te lo contesto, pero antes quiero decir, la maratón de New York como evento, y justamente vos que estás en el mundo de los eventos y imagen, no existe el trabajo que hacen ellos, en el buen sentido, es increíble. O sea, desde la organización, la imagen, es un evento en New York, pero es un evento global, hay gente de, no sé, de 80 países que la corre, es increíble, es un evento que lo volví a correr en noviembre, la última vez, la primera vez fue en 2007 creo, pero en noviembre pasado la volví a correr, y no deja de ser algo increíble para mí. Incluso creo que para la gente, creo que digo bien si digo que es el evento deportivo con más aficionados en vivo. ¿Sí? Porque vos decís, bueno, no, yo qué sé, el Bernabéu con 100.000 hinchas, sí, 100.000, pero durante la maratón de New York hay 1,5 millones de personas mirando, ¿sí? En la calle, alentando, durante el trayecto. Obviamente no están por nosotros, ¿no? Están por los atletas profesionales. Pero también tiene eso, que es el único evento donde vos competís en la misma competencia con los ídolos. Es como que vos juegues Wimbledon con Federer, ¿entendés? No es que ellos corren un día y vos corres otro en otra cancha. Apretan el gatillo y salimos todos juntos. Obviamente ellos llegan 2 horas antes, están duchados, tomando una cerveza antes de que yo llegue. Pero la corremos todos juntos. Es espectacular. Mira, la preparación, yo creo que la preparación física, si seguís un plan y lo vas creciendo de a poco, la cantidad de kilómetros que haces, vas. Pero la preparación, como decías vos, es toda mental. El famoso muro del que llaman de que en algún momento, en el kilómetro, no sé, 35 o lo que sea, el cuerpo ya no tiene más reservas y la cabeza te empieza a hablar, y yo la escuchaba muy claro, la cabeza. La cabeza a mí constantemente me decía, pará, el dolor termina ya, el próximo paso pará. Y es una batalla, viste, que ya aparte no tenés nada de energía y no querés gastar nada de energía en la cabeza, querés guardar toda la energía para el cuerpo. Y ahí está la batalla personal, y esa es parte de lo lindo del deporte, de este deporte, en que es un lugar donde vos corres con 50.000 personas, son 55.000 personas que corren, pero corres completamente solo también. Corres con el apoyo del millón de personas y todo, pero es un desafío completamente personal. Y te menciono las 50.000 personas y me parece increíble que en noviembre estuve ahí, porque literalmente son 50.000 personas en la salida, en el famoso puente de Staten Island, el Verrazano Bridge, como en la famosa foto de arriba, viste que se ven todos como hormiguitas. Hoy día parece impensado, o sea, el distanciamiento social no existe de ninguna manera, ¿no? Es un evento increíble, la verdad que, y también me suena increíble que organicen la maratón de la manera que lo hacen, porque son 55.000 personas que tenés que llevar a Staten Island, que es una isla, o sea que tenés que tomarte un ferry, un barco, 50.000 personas que tienen que llegar 3 horas antes, baños para 50.000 personas, comida para 50.000 personas, que corran a través de toda la ciudad, pues son 42 kilómetros adentro de la ciudad, cortar toda la ciudad, y después también que toda la gente con su familia se pueda ir sin que todo sea un caos. Y lo hacen, pero, viste, con bandas musicales, con eventos de marketing, de sponsor, viste, vas corriendo y traes la esponjita que dice Head and Shoulders, y toda la movida, y todo impecable. Y ahora ves que hay un montón de otras cosas que no pueden sumar 2 más 2. Y creo que tiene que ver con
con otra cosa que tiene que ver con, una es, no sé, el sector privado, y eso que yo estoy en el sector público, pero lo digo, una es el sector privado empujando, innovando, ejecutando, y en otra tenés el sector público que puede funcionar a veces, pero si la gente que está a cargo no tiene un interés en que funcione, entonces claramente no va a funcionar, como está pasando ahora. Está claro que hay unas diferencias notables entre sectores, entre objetivos también y entre eficiencias y otros muchos aspectos que después, si querés, profundizamos. Quería conectar esto que estás destacando de la Maratón de New York como marca global, ¿no? Casi como un icono, landmark, llamarlo como quieras, pero claramente es un marcón. La gente, si le decís qué maratón querés correr, bueno, una indudablemente en el top es New York, y después la conexión entre la ciudad y la maratón es brutal. Una de las, en una de tus etapas o escalas profesionales, estuviste trabajando en un estudio y estuviste llevando temas de marketing, de publicidad. O sea, no es que vos hacías el marketing o la publicidad, pero sí estabas en deals o en negociaciones. Contame un poco ¿qué te parecía ese mundo del marketing y la publicidad desde tu perspectiva de abogado? Mira, creo que fue el primer punto donde nuestras carreras se tocaron, la tuya y la mía, que yo tenga una visión un poquito de cómo es el mundo de ustedes, porque me tocaba tener clientes, gente como vos. Teníamos también, obviamente, teníamos varios grupos, no quiero mencionar en particular, pero si alguien vio Mad Men, bueno, todas las compañías que se mencionan hoy día están todas aglomeradas y existen dos grupos dueños nada más, si las mencionás, y todas esas eran clientes. Menos Totem. Totem Branding no pertenece a ninguno, es independiente, es independiente. No, va a ser independiente por mucho. Sorry, seguir. No, bien. Pero, no, lo que me parecía, el estudio hacía todo, hacía desde la letra chica cuando querías poner un aviso no sé dónde, hasta, que era la parte que hacía yo, que era la parte de desarrollo, de nuevas adquisiciones. Y la verdad que fue una época especial, porque fue del 2007 más o menos al 2011 que estuve yo ahí, y era una época donde lo que es digital estaba, no recién empezando, pero estaba empezando a explotar recién. Y social media no existía y demás. Y eran todas estas empresas de la vieja data que tenían a lo mejor 100, 200 años de existencia, comprando todas estas nuevas empresas, incorporándolas a sus portafolios, porque sabían que si no, se quedaban con un auto que ya no funcionaba. Y para mí la parte más interesante de toda la tarea, porque la verdad que no es tanto mi rubro, era que uno piensa, bueno, comprar empresas es comprar empresas. Compras una empresa que hace gorritos, o compras una empresa que hace pizzas, o compras una empresa que hace publicidad, y es lo mismo, ¿viste? El contrato es lo mismo, no hay mucha diferencia. Y en realidad es muy distinto, ¿sí? Digamos, los principios del derecho son los mismos, pero tenés mucha diferencia. Yo cuando en nombre de estas compañías los ayudaba a adquirir ciertas de estas compañías digitales, ¿qué era lo que estaban comprando realmente? No estaban, porque en la fábrica de gorritos comprabas la máquina, comprabas el terreno, comprabas la patente para hacer el gorrito, comprabas, no sé, la cadena de distribución, comprabas estas cosas. Entonces tenías que asegurarte de que estabas trayendo todo esto. Cuando comprábamos todo esto, lo que estabas comprando, y comprando tal vez no es la palabra, es a la gente. No hablo de los consumidores, hablo de Andy Stallman en este ejemplo, el ejemplo de Totem. Entonces, realmente, entonces era un desafío de decir, ¿cómo hago en términos de contratos porque no puedes comprar a una persona, ¿sí? Obviamente. Entonces, ¿cómo haces para traer todo ese valor que trae la persona a la nueva empresa y asegurarte de que estás trayendo todo el valor de la misma manera que en el caso del ejemplo de los gorritos, te aseguraste que tenías, no sé, el título de propiedad y todas las demás cosas. Y la verdad que me abrió los ojos un montón a que me pareció genial que el elemento, no solo el elemento más importante, sino casi el único elemento, ¿sí? Más allá de algunos contratos comerciales y demás, el único elemento de gran valor eran las personas, ¿sí? Todavía en los años 2000, ¿sí? Era el individuo. Bueno, por suerte, creo que a pesar de que estamos hablando ahora de que es la economía del dato y que el Big Data es la gasolina, y etcétera, 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 yo sigo creyendo firmemente y convencidamente
de que no hay ninguna duda de que hoy por hoy las empresas y las marcas son las personas, no hay más. Después si tenés más tecnología, más soluciones, menos soluciones, estas herramientas o aquellas, si no tenés ese capital humano, como quieras llamarlo, lo demás para mí no sirve para nada. No, de acuerdo, No sirve para nada, no es tan importante como la anterior. Necesitas todas esas cosas, son necesarias las otras que mencionas, pero no son suficientes. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Hablando de branding, te voy a hacer una pregunta jodida, podés no contestármela si no querés. ¿Por qué tienen tan mal branding los abogados? Tenemos mal branding, porque en el fondo, cuando vos querés contratar a un abogado, ¿querés uno que tenga fama de buen tipo o uno que tenga fama de duro? No digo que contratarías o no, pero en general cuando, viste, siempre hablas con la gente, abogado, ¿qué tal? Garca, viste, siempre está ese tipo de... Después, obviamente, cada uno elige lo que le conviene más, pero no es como que hay algo alrededor de la abogacía que tiene como alguna cosita que no se ha sabido o no se ha podido construir bien, o es simplemente el típico prejuicio o etiquetable viejuno que no ha evolucionado. Yo no sé si es un tema de branding. Yo creo que la función del abogado, ¿sí? La función del abogado, ¿cuándo llamas a un abogado? Cuando, digamos, más allá de siempre ciertos eventos, problema. Siempre que hay un problema, o sea, o para evitar un problema antes. Con lo cual, no es que está todo bien, entonces hablemos con el abogado. El abogado entra cuando hay un problema. Entonces ya estás en una situación de controversia. Y en una situación de controversia, vos querés el tipo que entre con la armadura y entre con la espada tirando para todos lados. Y que esté atrás tuyo, o adelante tuyo, peor. Ni siquiera atrás tuyo, adelante tuyo. Y entonces creo que... Pero creo que esto que vos decís es en la cultura general, ¿sí? En los mercados más específicos, en los mercados, no sé, en los profesionales financieros, en los profesionales cuando yo trabajo y demás, el branding del abogado es todo lo contrario a lo que vos decís, al contrario. Buenísimo. Es al contrario, la voz del abogado, incluso en temas no estrictamente legales, es reconocida y valorada porque aprecian la manera en que pensamos y la manera en que podemos ver riesgos y ese tipo de cosas. Excelente. Pues está mejorando el branding rápidamente de la abogacía solo con esta charla, así que está genial. Está buenísimo aparte, que no... Y aparte de todo, perdón que te corte, pero aparte de todos los abogados creo que también nos ganamos un poco de mala, no sé, no mala fama, pero un poquito de mala publicidad en ciertas circunstancias, como que siempre salimos bien parados nosotros. Si las cosas van bien y los negocios están explotando en el buen sentido y nos necesitan para documentar los negocios, esto y lo otro. Si las cosas van mal, bueno, hay que hacer las bancarrotas o hay que hacer los divorcios, ¿sí? Entonces, siempre salimos parados, para un lado, para el otro, siempre al trabajo. No es exactamente así, pero algo de verdad hay también ahí. Sí, hay una cosa que vemos mucho en las series, que igual son ficción o quizás son realidad, que hay mucho de mediación, que antes de llegar al juzgado se trata de mediar y de buscar puntos de encuentro y demás. ¿Es así como muestran en las series o la figura del mediador o la mediación no es tan relevante según tu conocimiento o experiencia? No, sí, yo creo que sí, pero también la figura, es como la figura del médico. Te vuelvo al mismo ejemplo. Uno tiene la idea de que el médico es el médico que ves en ER o, no sé, Grey's Anatomy o la serie ¿viste? O ¿cómo se llamaba? House. Y le preguntas a un médico y se agarra la cabeza así, y te dice, no, ¿viste? No es así. Bueno, con los ojos es lo mismo. Hay un pequeño nicho que, ¿viste? Va, objection, your honor y toda esa historia. Pero es un grupo muy así. Lo que yo hago, por ejemplo, que es de lo que yo puedo hablar con más criterio, no tiene nada que ver con conflictos. Todos apuntamos para el mismo lado. Simplemente que, digamos, queremos ver cómo ponemos el riesgo, ¿no? De que si las cosas salen mejor, más para allá, ¿quién se come el riesgo? Pero todos tenemos el mismo proyecto. No es suma cero, no es si yo gano, vos perdés. ¿Viste? Queremos construir esta planta de generación eléctrica en no sé dónde, ¿sí? O esta planta hidroeléctrica. Y vos sos el que pone tu plata, otro pone los préstamos, otro pone las obras civiles, otro pone otra cosa, y no estamos en conflicto. No es mediar, es simplemente ver, bueno, no sé, distintas cosas. Te doy un ejemplo para que te des cuenta del valor que me salió en los diarios estos días. Y también tiene que ver con marcas, así que viene al caso. Victoria's Secret, ¿sí? Victoria's Secret es un grupo de empresas, creo que se llama Y Brands, que se vendió en febrero de este año.
te vendió un interés mayoritario. Sí. Y el contrato se firmó, pero cerraban ahora en mayo, ¿sí? Cuando vos firmás ese tipo de contratos, siempre tienen una cláusula, los contratos que dicen que si hay un efecto material adverso entre que vos firmaste y se cierra, vos comprador te podés abrir, ¿sí? Bueno, los abogados de un lado cambiaron la cláusula para dejar en claro que pandemia está incluido en la definición de efecto material adverso. Incluyeron la pandemia. Y el otro lado, esto fue cuando recién se empezaba a escuchar en Wuhan, ¿viste? No era un tema, ¿sí? Y el otro lado, dijeron pandemia, vamos, ¿sí? Bueno, esa palabrita que agregó uno de los dos, ¿sí? Hizo que uno de los dos se pueda abrir de un negocio de $1.000 millones, ¿sí? Que si no se lo hubiesen tenido que tragar. ¿Cuánto merece ese abogado? Claro, no, de acuerdo. No, Digamos, excelente ejemplo. son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que en el 99.9 de los casos es un papel que va a un cajón y nadie lo mira nunca más. Pero en ese 0.1% de los casos en que se usa es donde realmente mostrás tu valor. Qué grande, qué grande. Y esa es la frustración, tal vez para comparar las profesiones, esa es la frustración a veces del trabajo del abogado, que es que vos te pasás horas y horas pensando en los riesgos, pensando, ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si lo otro? Y entonces esto, y entonces lo otro. Y en el 99% de los casos, ¿sí? Todo eso, nada, es aire. No pasa nunca nada. Pero es como cuando ibas a boliche. Si querías levantarte una chica, tenías que hablar con 20, ¿no? Pues vos no, porque eras un ganador, pero la mayoría más, ¿no? Hola, uy, se nos fue Martín, ahí volvió. ¿Perdón? Pensé que te había ido, se puso No te todo escucho. negro, ahí volviste. Hola. ¿Volvió el audio o no? ¿No? Hola. Hola. ¿Ahora sí? ¿Escuchás? ¿No? No te estoy ¿Se fue escuchando. el audio? Dame un segundo. Dale, bueno, te esperamos, fíjate, no pasa nada. Ahora sí. Ahora volvió, fenomenal. Te dije que a vos te iba muy bien y todo el sistema colapsó. Sí, se colapsó todo. Me estaba acordando, creo que Tulio Sergio nos había dicho el ejemplo de Wimbledon, ¿no? Que creo que durante casi 17 años estuvo pagando, ¿no? el seguro contra pandemias. $2 millones por año, seguro contra pandemia. Imagínate cómo lo cargaban al pibe que decía, no, hay que pagar esto todos los años porque puede pasar. 2 años. Durante 17 años pagaron $35 millones por sí. Y ahora 100. Ahí te fuiste a negro de nuevo, a ver, ¿nos escuchás o no? ¿Sí? ¿Hola? Ah, sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? ¿Hola? Hola. Otra vez. Estamos con algún problemita técnico por ahí. No te escucho. Bueno, vamos a ajustar el audio del vago. No te estoy Le decimos escuchando. vago, ¿no? ¿No se puede salir y entrar o no? Dame un segundo. Perdón. Dale, te damos un segundo, no pasa nada. Estamos en muy buena compañía, así que todo el mundo tiene un poquito de paciencia. El tema de la parte técnica. Hola. ¿No? ¿No se escucha? Bueno, cosas del directo, como nos apunta Yolanda desde Alicante, ¿no? Bueno, pues nada, no sé qué podemos, pues nada, no se puede más, no se puede, no importa. Déjame probar una cosa, dame 30 segundos. Dale, perfecto, fenomenal. El ejemplo del seguro de la pandemia pago es que Wimbledon, o mejor dicho, la organización de Wimbledon, desde comienzos del siglo XXI, está pagando un seguro. Martín dijo $2 millones, no sé si son $2 millones o 2 millones de libras, que es un seguro antipandemia. Y todo el mundo, claro, al tipo le decían... Ahí volviste. Ahí estás, ¿no? Ahora sí, volviste, ¿no? Perfecto, sí. Ok. Listo, ahora estamos. No, le estaba contando a Pau que dice que no se escuchó bien lo de Wimbledon, que, long story short, un tipo estuvo pagando o convenciendo al board del England de pagar 2 millones por año del seguro antipandemia, y ahora vino la pandemia. No hicieron el torneo y después de haber pagado 35 millones o 38 millones de pounds, ahora recolectaron como 180. O sea que al final
ser previsor, aunque tarde mucho en llegar la recompensa, vale la pena. ¿Listo? ¿Nos escuchás ahora o no? Perfecto. Buenísimo, Fede. Se te cayó el teléfono, espero que no se te haya caído el mate arriba del teléfono. Una crisis absoluta acá. No pasa nada, no pasa nada. Yo justo te iba a hacer una pregunta difícil, pero como te la quiero hacer igual, te la hago y vos andás procesando. Vos antes mencionaste colateralmente una de las grandes diferencias que vos habías notado entre trabajar un poco para los estudios privados y para trabajar ahora, por ejemplo, para el Banco Mundial, ¿no? Para el sector público. Mientras que para el sector privado quizás lo que más moviliza o lo que más movilizaba era prácticamente el profit y los earnings. Para el sector privado, una de las cosas que te motiva es que hay un propósito, hay un meaning, hay un impacto social, hay un tener en cuenta a una comunidad quizás más necesitada y que hay como un valor o un reward que es más emocional que económico también, ¿no? ¿Hay algunas otras diferencias que hayas notado o esa es la más relevante? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Estamos explotando la tecnología ahora. ¿Me escuchás o no? Sí, te escucho. ¿O no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí. ¿Sí? Sí, no te escucho. sí. Qué cagada. Bueno, retomamos en otro momento entonces. Seguimos en otro momento. Le dejamos no te preocupes. Le dejamos un fuerte abrazo a Martín, al Vago, hasta Washington, D.C. Les agradecemos a todos la compañía. Vamos a retomar la conversación. Seguro que lo están llamando del Banco Mundial por algo que dijo, ¿o no? Me parece que se va a reconectar. Vamos a hacer un último intento, si les parece. Último intento. ¿Hacemos un último intento o no? Dale, ¿Último intento? Sí. Roberto Solís, desde Buenos Aires, me pregunta si te llamaron del Banco Mundial. ¿Si me llamaron del Banco Mundial? Sí, o no, está todo bien. No, todo bien. Bueno, la pregunta era esa. ¿Cuáles eran las diferencias más relevantes que tenía el sector privado del sector público en el que estás ahora? Yo te menciono dos, porque podría hablar un montón. Uno es, y la diferencia que al principio fue más frustrante, pero ahora la estoy entendiendo más, es en el sector privado las decisiones las toma una persona, con asesoramiento, lo que quieras, pero generalmente hay una persona que puede tomar decisiones, ¿sí? A distintos niveles estoy hablando. En el sector público las decisiones se toman por consenso, en general. Incluso cuando las termina tomando una persona, quiere consenso. Y eso es obviamente positivo porque estás trayendo gente a la decisión con vos y entonces tenés el apoyo y sabés que la historia puede funcionar y demás, pero también genera una velocidad mucho más reducida, ¿no? En la toma de decisiones. Y también a veces cuando metes demasiados cocineros en una cocina, la receta no sale tan bien. Entonces, creo que no estoy diciendo que un sistema es mejor que el otro, simplemente estoy marcando una diferencia, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y la gran diferencia obvia, pero que vale la pena decirla, es en el sector privado hay gente que también tiene motivos altruistas, ¿no? Que no altruistas necesariamente de beneficencia, pero no todo el mundo labura solamente por la plata, ¿no? Labura porque realmente le gusta lo que hace, o le gusta brindar un servicio, o van a satisfacción en sus clientes y demás. Todo eso existe en los dos lados. Pero obviamente no podemos dejar de decir lo obvio, que es que al final del día, en la actividad privada, al final de mes, tenés que pagar todas tus cuentas y tenés que tener un lucro, y a muchos niveles se trata simplemente de eso. En el sector público tenés la posibilidad de soñar mucho más grande, ¿no? Y tal vez de pensar en más largo plazo. También tenés un montón de contingencias que vos no manejás, que es los gobiernos cambian, las crisis vienen, todas estas cosas que también afectan al sector privado, pero en el sector público lo afectan mucho más directamente, ¿no? Entonces, podés pensar al plazo mucho más largo, pero también al plazo mucho más largo tenés muchas más chances de que descarrile, ¿no? El proyecto. De acuerdo. Hablando del Banco Mundial, ¿cómo es trabajar con gente de tantos lugares tan distintos? ¿Qué valor tiene la diversidad en una organización como esta,
donde hay, seguramente abrís la puerta y parece como una micro Naciones Unidas, ¿no? Yo te diría que la diversidad en lugares como estos va más allá de la nacionalidad. Creo que incluso en todos nuestros proyectos, si vos mirás y los documentos son públicos, siempre hay sectores en los papeles donde se presentan los proyectos a nuestro directorio, que son públicos, sobre impacto en la diversidad, impacto en temas de género y demás, pero incluso en el día a día, en mi oficina, vos no solo ves, primero entras al ascensor, al elevador, y es algo que nunca viste, porque tenés gente que viene de ciertos países de África, por ejemplo, que están vestidos, que no se visten de traje y corbata, se visten como ellos se visten profesionalmente. Que hoy día a mí, digamos, no me llama en lo más mínimo, porque ya se convierte en second nature, ¿no? Ya parece normal. Pero los primeros días era como, esto es como Naciones Unidas, no lo puedo creer. Y de nuevo, volviendo a lo de antes, de que uno dice, no, conozco el mundo. No, 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 el mundo es mucho más grande. Entonces, esa diversidad, también hay diversidad en todos los aspectos, y creo que eso transpira al trabajo que hacemos en todos los sentidos. Y también te ayuda un montón en ciertos proyectos cuando vos pensás en ciertas preguntas de una manera y viene alguien y te la piensa de una manera que te podrías haber pasado un mes sentado pensando y nunca se te hubiese ocurrido, simplemente porque han vivido realidades completamente distintas, se han creado distintos, ven el mundo de manera distinta, y creo que eso le agrega un valor enorme a la institución que muy pocas instituciones pueden replicar. Increíble. Y para ir acabando, corriste maratones, te casaste, tuviste hijos, después de haber vivido en Chicago y en Nueva York, vivís ahora en Washington, trabajaste en el sector privado, en el sector público, hiciste casi todos los proyectos que había por hacer, te leíste 1.000.000 de libros. ¿Qué cosas pendientes le quedan a Martín Stallman para el segundo tiempo de la vida? Bueno, la próxima vez mandala por anticipado, esta, para pensarla un poquito. Espontaneidad, así, esto es flow, conversación de amigos, de hermanos en este caso. Yo qué sé, Podés no sé, contestar, podés decir no quiero contestar, puedo mira, decir. tal vez, no, sí, no hay problema. Tal vez me escapa un poco la pregunta, pero y llamame al orden si me fui mucho, pero creo que me cuesta un poco contestarla hoy porque siento que en esta historia de pandemia, y tal vez la gente nos está escuchando haciendo un poco lo mismo, siento que estoy haciendo 1.000.000 de cosas y que hago todo malo, o que no termino de hacer nada bien. Porque tengo a los chicos en casa y el colegio a distancia los ayudo, pero es un desastre. Estoy tratando de trabajar desde acá y le pongo mucha garra, pero igual no es lo mismo. Estoy tratando de agregar valor a la situación familiar y tener una excelente relación con todos, pero estoy 24 horas con todos, así que hay una tensión obvia. No sé, trato de estar al tanto con mi familia extendida, vos, los viejos, esto y lo otro, los amigos, y siento que trato de hacer todo y hago todo mal. Entonces mi objetivo hoy día por lo menos es encontrar un equilibrio de sentir que por lo menos estoy haciendo las cosas bien, o que mi esfuerzo me lleva a donde quiero. Más adelante, en vida profesional, no sé realmente, que me gustaría seguir desarrollándome en esta área, en el sector público, porque los proyectos llevan tanto tiempo que a veces cuesta ver los resultados, toma mucho tiempo. Entonces me gustaría poder encontrar resultados, y me gustaría en el futuro tener la capacidad económica para poder viajar mucho, que hoy suena como un sueño totalmente estrafalario, poder subir a aviones y poder ir a ver partidos de fútbol, cosas que en el hecho he hecho en el pasado. He ido a Japón a ver la final del Intercontinental, he estado contigo en Madrid viendo, lamentablemente hay que recordarlo, Boca River en la final Libertadores. Yo qué sé, pienso para atrás y esas son las cosas que me llaman y que quiero repetir. Tiempo con gente querida y experiencias. Mira, me reía mucho, nos reíamos antes de esta llamada porque se me había desconectado el cable y mi hijo estaba viendo una película de dibujitos, entonces me pidió desconectarlo de nuevo. Y el cable acá viene por Wi-Fi, no es por un cable, ¿sí? Pero es el cable. Y cuando lo reconecté dice welcome y dice please wait for your... por favor espere, lo estamos conectando con su más increíble experiencia o algo así. Y se lo leo y me dice, pero no, yo quiero que me conecte el cable, me dice. ¿Sí?
¿Entendés? Es Es como hermoso. que por un lado me reí porque me hizo acordar al mundo del marketing y demás, en que todo no es sobre el producto, es sobre la experiencia y que realmente lo entiendo. Pero por el otro lado también lo entendí, de que realmente cuando vos me preguntás qué quiero para el futuro, y quiero momentos, ¿sí? Quiero momentos con la familia, con los amigos, quiero momentos de los que no me voy a olvidar, nada más. No se cortó, ya terminé. Bueno, nada más y nada menos. Y al final, esto es la vida, ¿no? La vida son los momentos vividos, los momentos compartidos, los momentos disfrutados. Así es. ¿Eh? Así es. Tenés que pagar la cuenta del cable porque es un desastre el wifi que tenés, te lo digo. Es malísimo, ya lo sé. Bueno, hemos llegado hasta aquí, 55 minutos de conversación, menos el descuento del tiempo que se fue cortando, pero queremos agradecerte infinito por esta parte tan humana, tan cercana, tan linda, por habernos descubierto más cosas de uno, para mí, el mejor abogado que conocí en mi vida, y además un hermano increíble y una persona sensacional. No sé si nos estás escuchando o no, Te escucho perfecto. no sé si el cable está funcionando o no, pero en cualquier caso, un abrazo gigante hasta Washington, un abrazo enorme a todos ustedes por la compañía, por haber estado... Ah, bueno, genial, te quedaste ahí como congelado. No. Así que nada, ahora sí, ahí te descongelé. Anda para el orto, pero no importa. Lo que quería decirles, gracias a todos, un abrazo grande, Vago, no sé si querés mandar un abrazo de cierre y nos despedimos hasta mañana. Claro que sí. Bueno, gracias por la oportunidad, Maranga. Otra de las Se fue todo al carajo. Se fue todo al carajo. Pero esto es lo que estamos viviendo y bueno, esto es lo maravilloso. Un beso para todos.